Hola, soy Mabel Ferraro y voy a hablarles de cetoacidosis diabética en pediatría. Este año 2021 se cumplen 100 años del inicio de la utilización de insulina en personas con diabetes tipo 1. Acá en la diapositiva, les muestro las fotos de Banting y Best, que comenzaron a utilizar extracto de páncreas en experimentación. En el centro de la diapositiva está Leonard Thompson, el primer paciente de 14 años que utilizó insulina para el tratamiento de la cetoacidosis, y un gráfico donde se muestra que la mortalidad por cetoacidosis era del 100% en la era preinsulínica. Comenzó a descender hacia los años 30 con la utilización de otras insulinas y al 5% en los años 60 con el advenimiento de las residencias médicas y la cercanía del médico al paciente. Y actualmente en las mejores estadísticas mundiales la mortalidad sigue siendo del 0,5 al 1% en pacientes con diabetes tipo 1. El diagnóstico de la cetoacidosis es sencillo siempre que se piense en esta posibilidad y se caracteriza por hiperglucemia, deshidratación, pérdida de electrolitos, acidosis. La cetoacidosis, recordemos que es una urgencia médica y que es siempre secundaria a la carencia de insulina y al aumento de las hormonas de contrarregulación. Como decíamos, el diagnóstico es sencillo si se piensa, con un interrogatorio orientado para buscar signos y síntomas cardinales, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, una clínica compatible con un grado de deshidratación que siempre impresiona desde lo clínico, incluso pacientes de segunda infancia o adolescentes, en los que la deshidratación clínica no es tan frecuente como en los pacientes más pequeños. En estos casos hay que pensar en la cetoacidosis como una posibilidad diagnóstica. Y por último, la confirmación diagnóstica que tiene que ver con el laboratorio compatible. Este es el diagnóstico según criterios de ISPAD, la Asociación Internacional de Diabetes en Pediatría. Fíjense que se habla de una hiperglucemia mayor a 200, un pH inferior a 730 y o un bicarbonato inferior a 15, la presencia de hipercetonemia o cetonuria y signos y síntomas característicos, náusea, vómitos, pérdida de peso, respiración dificultosa, dolor abdominal, etc. Así el diagnóstico se hace con hiperglucemia, pH inferior a 730 y o bicarbonato inferior a 15. Recordemos que para tener el diagnóstico de cetoacidosis podemos tener cualquiera de los dos parámetros, un pH inferior a 730 y o un bicarbonato inferior a 15. Y la presencia de hipercetonemia. El punto de corte para hipercetonemia es 3 milimoles por litro, pero ya con un valor mayor a 1,5 se habla de riesgo de cetoacidosis. Si podemos valorar la cetonemia, lo haremos por laboratorio con tirillas reactivas, y si no, utilizamos lo más característico, lo más frecuentemente al acceso, que es las tiras de cetonuria. El diagnóstico puede ser en un paciente de debut o en un paciente con diabetes que por alguna razón se descompensa. La causa más frecuente de descompensación es la falta de administración voluntaria o involuntaria de insulina. Bueno, acá les muestro las tiras de Ketodiastics, de glucosuricetonuria, y las tiras de cetonemia, freestyle libre, que son las únicas en el mercado en la actualidad. Como les decía, con un punto de corte de 3 milimoles por litro habla de cetoacidosis y más de 1,5 de riesgo de cetoacidosis, y son de utilidad sobre todo en la prevención de la cetoacidosis diabética. Estas son las fases de evolución de la diabetes tipo 1 de ISPAD, una fase preclínica sin clínica compatible de diabetes, donde hay un HLA característico. Este HLA es el protector, hay una predisposición genética, anticuerpos que aparecen aún años antes de la aparición de la sintomatología, antiinsulina, IA2 o ICA512, anti-GAD, SINT8. Pueden estar todos presentes o solo algunos de ellos. En este momento nuestro paciente es un niño sano, no tiene clínica. Una vez que el deterioro de la función
del páncreas es importante o es progresivo, aparecen los síntomas clínicos. Un periodo de comienzo con síntomas intermitentes, un periodo de estado con un niño enfermo, con pérdida de peso, decaimiento. Y si no nos damos cuenta, poliuria por supuesto, y si no nos damos cuenta como equipo de salud o como familia, aparece el estadio final de cetoacidosis que decíamos que es un estadio grave. Con posterioridad al diagnóstico puede aparecer un momento de remisión parcial o luna de miel los primeros meses, cuando nuestro paciente en general tiene una evolución aceptable y poco requerimiento de insulina, y por último una dependencia crónica a la insulina. En relación a la cetoacidosis al debut, Arlan Rosenblum, un pediatra diabetólogo de hace unos años, decía que la frecuencia de cetoacidosis al debut podía variar entre un 10 y un 70% dependiendo del sistema de salud. Es decir, cuánto sabemos nosotros en relación a los síntomas de inicio de la diabetes y cuántas veces lo pensamos, y del nivel económico de la población en la que trabajamos. Así, yo les muestro acá algunos registros internacionales donde ven las importantes variaciones entre los distintos países, dependiendo, como decíamos, del sistema de salud, del conocimiento, de la frecuencia de la diabetes en esos grupos poblacionales y, por supuesto, del nivel económico. En nuestro país, el 40% de nuestros chicos debutan en cetoacidosis y durante el periodo de pandemia esta frecuencia fue mucho mayor. Y desgraciadamente la frecuencia de cetoacidosis al debut no va disminuyendo en los últimos años. Este es un registro internacional, 13 países centrales, Estados Unidos, Centro Europa, Australia. Fíjense que en los distintos países y a lo largo de los años, entre el 2006 y el 2016, la frecuencia de cetoacidosis aumentó ligeramente, por ejemplo, en Alemania, disminuyó ligeramente en Italia. Son los datos globales. Fíjense que en los 13 países la cetoacidosis continuó con un ligero aumento del 30% en este grupo de poblaciones. Como les decía y les repito, en nuestro país es entre el 40 y 45% de nuestros chicos debutan en cetoacidosis. ¿Por qué es importante evitar la cetoacidosis al debut? Porque epidemiológicamente hay un mayor riesgo en esas situaciones de la aparición de edema del cerebro. Puede haber un mayor compromiso del péptido C residual en los chicos que debutan en cetoacidosis versus los chicos que debutan sin cetoacidosis, es decir, que se hace el diagnóstico con anterioridad cuando todavía hay un resto de páncreas residual, y por el riesgo cognitivo. Recordemos que la cetoacidosis es un estado inflamatorio que tiene que ver sobre todo al debut también con un cuadro de autoinmunidad muy importante, con aumento de complementos, citoquinas, especies reactivas de oxígeno que comprometen la integridad de la barrera hematoencefálica, favoreciendo la aparición de edema cerebral. Y como decíamos, en la cetoacidosis al debut se deteriora todo lo que puede quedar de péptidos C residual, es decir, todo el resto de célula beta que todavía puede haber en estos niños, disminuyendo la frecuencia de remisiones, es decir, ese periodo donde el requerimiento de insulina en los primeros meses es bajo, y sobre todo lo que puede quedar como páncreas residual y péptidos C a lo largo de los años. Actualmente se sabe que cuanto mayor permanencia de péptido C, es decir, cuanto más resto de páncreas residual, mejor la evolución de la diabetes, menor riesgo de complicaciones a largo plazo y menor variabilidad glucémica. Por último, el riesgo de deterioro cognitivo. Hasta hace unos años se creía que solo las hipoglucemias determinaban deterioro cognitivo. Ahora, por supuesto, sabemos que la hiperglucemia y la hipoglucemia determinan deterioro. Y este es un trabajo de Fergus Cameron donde compara dos grupos de pacientes, niños, algunos con debut en cetoacidosis y otros no. Y lo que vio es que los pacientes que debutaban en cetoacidosis tenían un menor rendimiento neurocognitivo, ya sea a través de neuroimágenes como resonancias o test cognitivos. Y si pensamos en las causas de cetoacidosis en los pacientes ya con diabetes, sabemos que si bien uno siempre busca la infección, esta muy pocas veces aparece. Lo que sí aparece es la falta de administración de insulina, muchas veces voluntaria, como se ve en este trabajo. Cuando un Pierres
un estudioso de la cetoacidosis y un estudioso de la diabetes en general, le preguntó a sus pacientes qué había pasado, por qué habían ingresado en cetoacidosis, muchos le contestaron que era por falta de administración de insulina. Y cuando él les preguntó cuál había sido la razón de la falta de administración de insulina, y eso lo vemos en la placa de la derecha, algunos dijeron que sencillamente no se la pusieron, toda la rebeldía adolescente, o porque no tenían dinero, no habían tenido acceso a la medicación, o porque se sentían enfermos. En este punto, recordar que el estar enfermo, el estar con poco apetito, nunca es causa de la suspensión de la administración de insulina, porque esto puede favorecer una hiperglucemia importante y un riesgo de cetoacidosis. Si consideramos en nuestros pacientes cuáles pueden ser los errores diagnósticos que a veces nos ocurren, bueno, hay enfermedades del aparato digestivo como apendicitis, náuseas, vómitos, dolor abdominal, sobre todo en chicos grandes, enfermedades del aparato respiratorio, sobre todo en chicos de segunda infancia que nos pueden confundir, o enfermedades del sistema nervioso central o sepsis, sobre todo en los bebés. En general, es baja la sospecha de debut en cetoacidosis en pacientes menores de 2 años, pero hay que pensarla. Y todo paciente grave merece por lo menos una glucemia de ingreso. Esto es para repasar muy brevemente la fisiopatología. Vamos a tener en cuenta la fisiopatología de la cetoacidosis si pensamos en las acciones de la insulina que va a estar en carencia. Recordemos que la insulina es glucógeno genética, no va a haber y va a haber mucha glucogenólisis, aumento de oferta de glucosa desde los depósitos, hígado y músculo. La insulina es lipogénica, va a haber lipólisis, aumento de oferta de ácidos grasos libres, favorece la síntesis proteica, va a haber gluconeogénesis, estimula la glucólisis, no la va a haber. Es decir, que todo esto nos lleva a una hiperglucemia importante. Y por otro lado, aumento de todas las hormonas de contrarregulación, aumento del glucagón, glucógeno con la gluconeogénesis, inhibición de la glucólisis. Va a haber aumento de las catecolaminas con estimulación de la glucogenólisis hepática y muscular, lipólisis, estimulación de la síntesis de glucagón, hormona de crecimiento, inhibición de la glucólisis. Recordemos que las catecolaminas son fundamentalmente lipolíticas y el glucagón es fundamentalmente glucógeno-lítico. Va a haber un aumento también de corticoides, hormona de crecimiento, todas ellas hormonas contrarreguladoras. Recordemos que se pierden todos los electrolitos que a ustedes se les ocurran, las pérdidas de sodio son abundantes, pero las pérdidas de agua exceden a las de sodio, ya que el sodio se encuentra hemodiluido secundariamente a la hiperglucemia y a la pérdida por orina de los cetoácidos. En relación al sodio, el sodio se encuentra hemodiluido secundariamente a la hiperglucemia y esta dilución se calcula con un descenso de la natremia de 1,6 mil equivalentes por litro por cada 100 miligramos de aumento de la glucemia. Esto es muy importante cuando nosotros rehidratamos, porque lo que debemos esperar es que en la medida que nuestra glucemia disminuya, el sodio aumente. Si esto no ocurre, debemos pensar que existe un riesgo de hemodilución y asociado a esto un riesgo posible de edema de cerebro. Las pérdidas de potasio siempre existen, por más que nuestra academia esté aumentada. Y esto ocurre porque hay pérdida de depósitos de glucógeno y proteínas por la carencia de insulina que nuestro paciente registró en los últimos días, en todo el momento de deterioro de su control metabólico. Va a haber disminución del potasio por pérdida, por vómitos, diuresis osmótica y por hiperaldosteronismo y acidosis, ya que al querer ahorrar bases se pierde potasio en orina. Nuestro paciente llega clínicamente muy deshidratado, incluso tiene más clínica que el déficit real. De todos modos, las pérdidas han sido importantes. Aparece con un oftalmo, signo del pliegue, disminución de la turgencia del celular subcutáneo. Y como les decía, en chicos grandes, incluso en adolescentes, la clínica de deshidratación nos tiene que hacer pensar en la posibilidad
del diagnóstico de cetoacidosis diabética. En todos nuestros pacientes con cetoacidosis puede haber cierto grado de edema cerebral que por suerte la mayoría de las veces no es clínico, porque eso marcaría el riesgo en la evolución de nuestros pacientes, pero puede haber cierto grado de compromiso del sensorio, irritabilidad, y esto es muy importante monitorizarlo y seguirlo durante toda la evolución de la cetoacidosis. Como decíamos, para el diagnóstico de cetoacidosis utilizamos laboratorio, una glucemia mayor a 200, un estado ácido base con un pH inferior a 7,30 y un bicarbonato inferior a 15, y la presencia de glucosuria, cetonuria y o cetonemia. El laboratorio se completa con un ionograma, un hematocrito y una urea. Este sería el laboratorio inicial y el laboratorio que después vamos repitiendo a lo largo del primero y segundo día de tratamiento. Fíjense que hay algunos valores que nosotros tenemos que considerar y estar atentos, alertas, en relación al riesgo de edema de cerebro. Dentro de todos estos valores, por ahí una glucemia muy elevada, si bien es necesario controlarla, ver su evolución, no sería un factor de riesgo inherente al edema de cerebro. Sí, algunos valores del estado ácido base, por ejemplo, un pH muy crítico, sobre todo una CO2 baja, que marca que nuestro paciente ya utilizó muchos mecanismos de compensación, intentó mecanismos de compensación antes de llegar a nosotros. Una CO2 de menos de 18 marca riesgo de edema de cerebro. Dentro del ionograma, un sodio bajo, muy alto, también marcan riesgo de edema cerebral. Y una urea mayor de 60, por los registros internacionales y la bibliografía, también nos marca un riesgo de edema cerebral, ya que habla de una deshidratación muy intensa. Como decíamos, este laboratorio se repite a lo largo del primer día, a lo largo de la evolución de nuestro paciente, y aquí figuran los momentos claves como para repetirlo, pero hay que tener en cuenta que esto es variable y que cualquier situación que nos preocupe nos puede orientar a repetir este laboratorio. Cualquier valor fuera de rango o muy comprometido nos va a hacer repetir el laboratorio con una frecuencia mayor que la indicada en las normas. Desde hace varios años, el tratamiento de la cetoacidosis se inicia con un plan rápido, cualquiera sea el pH de ingreso. Va a variar según dicho pH, según el nivel, con la fórmula que utilicemos. En general, utilizando solución fisiológica no nos vamos a equivocar nunca. Es la indicación con un pH mayor a 7 y con un pH menor a 7 podemos utilizar un bicarbonato menor a 5, podemos utilizar la mitad de bicarbonato, un sexto molar, y la mitad de solución fisiológica. El volumen es a 10 a 20 mililitros por kilo. Recomendamos no repetir la expansión, si por error o por venir derivado de otro centro de salud, este paciente recibió más de una expansión, es recomendable descontar la segunda expansión, el volumen de la segunda expansión del plan a 6 horas. El volumen de hidratación recomendado es 4.000 mililitros metro cuadrado de superficie corporal, a pasar en 2 tiempos, la mitad, es decir, 2.000 metros cuadrados en las primeras 6 horas, la otra mitad, 2.000 metros cuadrados, en las 18 horas restantes. Es importante pensar que si tenemos un paciente obeso, con mucho peso, nunca debemos superar el cálculo de 1,73 metro cuadrado de superficie corporal. Es decir, que nunca el volumen superará aproximadamente los 6 litros. Esta es la fórmula de superficie corporal o utilizamos el nomograma habitual. Acá les mostramos la composición del volumen. Utilizamos cloruro de sodio a 75 miliequivalentes por litro, es decir, la mitad de solución fisiológica, y cloruro de potasio a 30 miliequivalentes por litro. Fíjense en los flujos kilo-hora, qué importantes que son con este volumen que pasa bastante rápidamente. Y un flujo de glucosa a 3,5 miligramos kilo minuto para empezar. Sabemos que a lo largo de la evolución muchas veces es necesario ajustar el flujo, muchas veces subirlo para lograr el freno de la cetogénesis.
El plan de las 18 restantes tiene una concentración similar, 75 miliequivalentes por litro de cloro de sodio, 40 miliequivalentes por litro de cloro de potasio, pero fíjense los flujos cómo disminuyen, ya que el tiempo de pasaje de la solución es mayor. El flujo de glucosa sí se mantiene y ahí en un ángulo de la diapositiva vemos la preparación sencilla cuando por ahí los cálculos no los podemos hacer con tanta facilidad. Es un dextro fisiológico con potasio. Acá les traigo un artículo que se realizó en nuestro hospital. Fíjense que lo que marca es la influencia del cloruro en la interpretación del bicarbonato en plasma. Con esto les quiero recordar que un aporte muy elevado de cloro de sodio, consideramos que más de 75 miliequivalentes por litro, puede favorecer el aumento del cloro y la tendencia a la acidosis hiperclorémica. Por eso la recomendación sería usar un dextro fisiológico, es decir, un sodio en general no mayor, salvo casos puntuales, a 75 miliequivalentes por litro. Evidentemente, cuando el cloro sube, el paciente puede tardar un poquito más en salir de la cetoacidosis porque, como vamos a ver, la hipercloremia que aparece durante el tratamiento puede modificar el valor medible del bicarbonato en plasma. Los autores proponen una fórmula de corrección del bicarbonato en relación a la cloremia. Lo que es importante es tener en cuenta que la acidosis hiperclorémica en general se resuelve sola, pero tener en cuenta que una elevación del cloro puede a veces confundirnos en los valores del bicarbonato. En relación a la insulina, nuestro hospital tiene una tradición de utilización de insulina subcutánea en abdomen, es decir, tratamos de no ubicarla, no colocarla en brazo, en piernas, en abdomen, no muy lejos del ombligo, donde la absorción de la insulina es adecuada. Y la dosis es, si nuestro paciente llega con una glucemia mayor a 400, 0,2 unidades kilo, menor a 400, 0,1 unidad kilo, y el 0,1, que es el gol estándar, se repite hasta desaparecer o hasta salir de la cetoacidosis diabética. pH superior a 130, bicarbonato superior a 15. Recordar que el descenso esperado de la glucemia es del 10% horario. Si esto no se produce, se duplicará la dosis a 0,2 hasta lograrlo. Y si la glucemia desciende rápidamente, más de un 20%, se disminuirá la dosis horaria a 0,05 unidades kilo. Es muy importante considerar que la insulina siempre es necesaria para la salida de la cetoacidosis, no debemos suspenderla ni retrasarla, y que si la glucemia desciende demasiado rápido, es importantísimo subir el flujo de glucosa. Una vez que nuestro paciente sale de la cetoacidosis, pH superior a 130, bicarbonato superior a 15, pasamos a controles cada 4 horas. Este es el esquema de correcciones cada 4 horas, unidades kilo dosis. Fíjense que si tenemos menos de 120, se vuelve a repetir el control en una hora. Tratar de, en la hora siguiente, aportar insulina, porque es una causa frecuente de recaída en cetoacidosis, el distanciamiento excesivo de la dosis de insulina rápida cuando el esquema tiene que realizarse cada 4 horas. Recordemos que sobre todo si usamos análogos rápidos, el tiempo de duración de la insulina no es mayor de 4 horas. Hay diferentes protocolos de tratamiento y distintas controversias que pueden relacionarse a estos diferentes protocolos. Uno es la vía de administración de insulina. La vía de administración de insulina, hace años realizamos un estudio prospectivo en el país
distintos centros pediátricos de atención que utilizaron diferentes protocolos de tratamiento, algunos con insulina endovenosa, otros con insulina intramuscular y otros subcutánea. Y lo que se vio es que el tiempo de salida de la cetoacidosis no es diferente según la vía de administración de insulina. No hay diferencias estadísticamente significativas según la vía de administración en cuanto al tiempo de salida de la cetoacidosis. Trabajo también realizado en el Hospital Elizalde, donde se demuestra que la utilización de insulina subcutánea es segura en más de 100 casos de cetoacidosis. En realidad nosotros la experiencia que se tiene en el hospital es de más de 30 años de utilización de insulina subcutánea en abdomen. Controversias clásicas es el aporte de bicarbonato. Como vimos, nosotros solo utilizamos bicarbonato en el inicio del tratamiento si el pH es muy crítico, inferior a 7. Y esto tiene que ver con la fisiopatología de la cetoacidosis. Recordar que la cetogénesis tiene lugar en las mitocondrias de las células hepáticas, que es el déficit de insulina y el aumento de las catecolaminas, típico en todas las cetoacidosis, lo que produce un aumento de la oferta de ácidos grasos libres, y que el incremento de la relación glucagón-insulina favorece la beta-oxidación que es exponencial, con producción de cuerpos cetónicos. Y hay un punto clave que es la enzima CPT1. La enzima CPT1 es la enzima limitante de la cetogénesis. Es la que determina que de la degradación de ácidos grasos volvamos a la resíntesis de ácidos grasos. Y esta enzima es estimulada por la insulina. No hay otra forma de tratamiento de la cetoacidosis que no sea insulina. Y esa es la clave de la disminución de la cetogénesis. ¿Por qué utilizar poco bicarbonato? Porque el 25% de la acidosis depende de la deshidratación, es láctica. Hay una producción endógena de bicarbonato durante las primeras 6 horas de tratamiento a nivel renal, con la mejoría de la perfusión. Una rápida corrección de la acidosis puede causar hipocalemia y aumentar la carga de sodio. Y porque sabemos, y esto también fue demostrado en ese estudio colaborativo, que aumenta la producción hepática de cetonas. Ahí vemos algunos datos de la bibliografía internacional. Solo usan bicarbonato con severa acidemia, con falla cardíaca o con hipercalemia potencialmente letal. En relación al aporte de fósforo, siempre esto fue también una controversia. Aquí vemos razones para suplementar el fósforo, el corrimiento de la curva R2 a la derecha, el aporte de 1/3 de potasio como fosfato disminuiría el riesgo de hipercloremia. ¿Y por qué los beneficios no están demostrados? Bueno, no hay publicaciones que así lo demuestren. Algunos autores consideran que su utilización es segura solamente con monitoreo estricto de la fosfatemia. Y bueno, estos son criterios como para el sí o el no del aporte de fósforo. Que el fósforo debe aportarse si hay una hipofosfatemia importante, que el fósforo bajo puede favorecer rhabdomiólisis y otras complicaciones muy severas. Otra de las controversias es la cantidad y velocidad de infusión de líquidos. Si debemos utilizar un plan en un tiempo, un plan a 2 tiempos y cuál es el volumen. Durante muchos años se creyó que un plan rápido podía favorecer el riesgo de edema de cerebro. Esto ha sido demostrado con el estudio PECAM, como veremos en un ratito, que no se relaciona con el mayor riesgo de edema de cerebro. Nicole Glaser es una de las principales autoras de este trabajo, que fue un trabajo prospectivo que trató a los pacientes con cetoacidosis de 4 maneras distintas, con solución fisiológica como aporte principal, con la mitad de la solución fisiológica, que sería 75.000 equivalentes por kilo, otro grupo, y los grupos fueron 4. Algunos fueron con tratamiento rápido en 2 tiempos y otro con tratamiento lento. Y lo que vio en estos casi 1.400 pacientes, episodios en 1.255 niños, es que la velocidad de infusión y el tipo de solución no tenían impacto en el riesgo de edema de cerebro valorado por clínica y por resonancia.
E incluso el grupo rápido fue algo mejor en todos los puntos. Incluso después hubo un seguimiento eh, a mediano plazo en relación a riesgos cognitivos según distintos tratamientos. El edema cerebral sintomático, que ocurre en el 0,3 a 0,9% de los casos, es una forma de presentación extrema de un fenómeno fisiopatológico común a todas las cetoacidosis. Lo que nos importa mucho es pesquisar este edema cerebral clínico. Para esto, pensar cuáles de nuestros pacientes pueden tener más riesgo. El ser pequeño, la menor edad menor de 5 años, es un factor de riesgo. Pacientes de debut, epidemiológicamente se ha visto que los pacientes de debut tienen mayor riesgo. La mayor duración de los síntomas previos, la historia de mal control metabólico, el hecho de haber tenido una cetoacidosis muy próxima, esos pacientes que ingresan varias veces en el año con episodios de cetoacidosis, a medida que los episodios se van repitiendo, tienen un mayor riesgo por deterioro neuronal importante, por una alteración de la función neuronal. Esto en relación al paciente. En relación a la cetoacidosis en sí, una menor CO2, como decíamos, un menor pH, una mayor urea, natremia que no se eleva, es decir, es ese aumento del sodio en la medida que baja la glucemia que nosotros esperamos y que debe existir, que no aparezca. La gran cantidad de fluidos en las primeras 4 horas y la insulina en bolo. Recordar que los volúmenes que nosotros estamos indicando, 4.000 metros cuadrados, son volúmenes generosos, no hay que agregar más líquidos si nuestro paciente tiene un balance negativo. Si este paciente tiene balance negativo, lo que seguramente le está faltando es insulina para frenar la pérdida de glucosa y la pérdida de cetoácidos que determinan el arrastre de agua. Hay criterios de SPAD, criterios mayores y criterios menores que son de extrema utilidad para el diagnóstico precoz del edema de cerebro y poder empezar con el tratamiento adecuado. Vómitos, no los pacientes que llegan vomitando, sino aquellos que a lo mejor a lo largo del tratamiento de las primeras horas presentan vómitos. Cefalea, letargo, una presión diastólica que se eleva y la edad menor de 5 años son todos criterios menores. Y criterios mayores, fluctuación o alteración del nivel de conciencia, desaceleración del ritmo cardíaco, incontinencia en niños mayores. Fíjense lo importante de todos los parámetros de seguimiento que nosotros, ustedes tienen la planilla, todos tenemos la planilla, fíjense lo importante que es tomar la presión arterial, ver qué le pasa a nuestro paciente, controlar su estado de conciencia, etcétera. Así, 2 criterios mayores o uno mayor y 2 menores tienen una sensibilidad del 92% y una falsa positividad del 4% y nos autorizan a iniciar el tratamiento del edema cerebral. Para el diagnóstico de edema cerebral clínico no es necesaria ni una resonancia ni una tomografía computada que en general retrasan el inicio del tratamiento. Otras posibles complicaciones no tan frecuentes en nuestros pacientes. ¿Por qué no son tan frecuentes? La hipoglucemia aparece, sobre todo tener en cuenta en niños muy pequeños que tienen muy poco depósito de glucógeno. La hipoglucemia no debería aparecer porque debemos mantener un aporte adecuado, un flujo adecuado de glucosa. La hipocalemia, el monitoreo de esto, la alcalosis no debería aparecer porque somos muy cautelosos en la utilización del bicarbonato. La acidosis hiperclorémica, como decíamos, puede llegar a aparecer, pero como nuestra solución no tiene un aporte de sodio tan elevado, es menos frecuente, y el riesgo, por supuesto, de edema de cerebro. Recomendaciones importantes para el tratamiento de la cetoacidosis. Usar esquemas sencillos y consensuados, y conocerlos, leerlos, tenerlos presentes. No pasar de un protocolo a otro, seguir un protocolo y una vez que lo iniciamos es muy importante adecuarse al mismo. Revisar las indicaciones y preparaciones más de una persona, nos podemos equivocar. Respetar los horarios, estar cerca del paciente. Si nosotros decimos que los controles son cada hora, deben ser cada hora, no cada hora 10 o cada hora 15. La cercanía del médico al paciente es un factor protector para el desarrollo y para la buena evolución de la cetoacidosis. Como decíamos, siempre pensar en la posibilidad del error. Si nuestro paciente no anda, bueno, revisar todo. Algo a lo mejor nos está faltando o nos estamos equivocando. Nunca dilatar ni suspender la administración de insulina.
la base del tratamiento de la cetoacidosis es la administración de insulina. De lo contrario, nuestro paciente no va a salir. Y cerrando en este año de pandemia, recordar que a veces el temor al contagio y el aislamiento pueden retrasar alguna consulta en muchas situaciones clínicas y una de ellas es el inicio de la diabetes. Y nosotros vimos en este último año que, como les decía, de un 40 o 45% de formas de debut en cetoacidosis a nivel nacional aumentaron a más del 70% los niños que debutaron en cetoacidosis, con toda la gravedad y el riesgo que esto implica. Bueno, muchísimas gracias. Hola, soy Mabel Ferraro.